Dios les bendiga. Allí en sus lugares vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Bendito y buen Dios, gracias por este hermoso tiempo de alabanza, Señor, en el cual reconocemos tu grandeza, tu poder, tus maravillas. Reconocemos tu misericordia que ha estado con nosotros cada día. Grande es tu misericordia, Señor. Grande es tu bondad en toda la tierra. Y hoy queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Queremos decirte que eres maravilloso en nuestras vidas, Señor. Hoy reconocemos que este tiempo tan especial es honor a tu nombre, es en dedicación a ti, Señor. Dice tu palabra, no a nosotros, sino a tu nombre, sea dada toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, todas las riquezas te pertenecen, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos el poder acercarnos confiadamente delante de tu trono de gracia. Hoy, Señor, venimos delante de ti, más que para hablar, es para guardar silencio, para que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor. Tu palabra que ha sido escrita, así como la enviaste a tu siervo Juan y le dijiste que escribiera estas cosas que están en Apocalipsis, Padre, para que fueran leídas a tu iglesia y que nosotros, Señor, conociéramos acerca de tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y harás a lo largo de este tiempo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Ok. Muy bien, los que están hasta atrás, pásense para adelante, para que puedan alcanzar a leer ahí en las pantallas. Pásense para adelante. Ay, pastor. Hay lugares de este lado también. Muy bien, pues vamos a continuar. Ay, es al revés. Vamos a continuar con Apocalipsis. La semana pasada nuestro hermano Marciano tocó una parte de Apocalipsis, ¿verdad? Y precisamente está dentro de los capítulos que vamos a estar estudiando. Hoy yo solamente voy a dar un panorama general del mensaje a las 7 iglesias. Pero voy a pedir igual a mi hermano Marciano, cada vez que le toque predicar, que él continúe con el mensaje de cada una de las iglesias. Pero hoy vamos a tocar todas las iglesias en general. Ajá. Si traen su cuaderno o su pluma ahí en su boletín o en el manual que pudieron, gracias a Dios, ya adquirir, ahí hagan sus anotaciones, lo que el Espíritu vaya hablando a la iglesia, eso vayan anotando. Amén. Traemos entonces Apocalipsis, capítulos 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias. Ok. Bien, voy a ver si alcanzo a leer. ¿O no tienen un manual por ahí que me presten? Y ya alcanzo a ver. Es que olvidé el mío, perdón. Ok, si no, también ahí están las pantallas. Bien, mensaje a las 7 iglesias. Primeramente vamos a ver ahí el mapa. Sí, ahí está el mapa geográfico y en el puntito que está del lado izquierdo, ¿ya lo vieron? Ahí está la isla de Patmos, donde el apóstol Juan recibe esa visión, ¿verdad? Recibe las palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo a través de su ángel, ¿verdad? Que fueran dictadas para que el apóstol Juan las escribiera. Las 7 iglesias del Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ¿verdad? En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Jesucristo dicta a través del apóstol Juan 7 cartas dirigidas a iglesias reales del siglo I.
ubicadas en la provincia romana de Asia, lo que es hoy Turquía occidental. Estas 7 iglesias, como ya las dijimos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, aunque fueron escritas para comunidades históricas concretas, estas cartas tienen un profundo valor simbólico, anoten eso, valor simbólico y profético. Muchos estudiosos las interpretan como un retrato de las diferentes etapas o tipos de iglesia a lo largo de la historia cristiana y como un mensaje actual para cada creyente y congregación hoy. Ok, espero no acepte bolas con esto, pero vamos a ver 2 cosas, 2 interpretaciones principales. ¿Sí? Para poder estudiar esto de las 7 iglesias, al menos existen 2 interpretaciones y son precisamente estas. El mensaje de las 7 iglesias se pueden interpretar de 2 formas según algunos eruditos de la palabra. ¿Quién es un erudito? ¿Qué significa la palabra erudito? Estudioso, ¿verdad? Alguien que se ha preparado. Entonces, los que se han preparado y han hecho un profundo estudio de esto, encuentran por lo menos para poder interpretar 2 interpretaciones. La primera de ellas es la de interpretación histórica. Es muy interesante esta interpretación histórica. Y la segunda es la interpretación simbólica o espiritual. La primera de ellas, interpretación histórica, la más común entre los estudiosos que ven las 7 iglesias como un mapa profético de la historia de la iglesia. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven en esta primera interpretación histórica? Como un mapa profético de la historia de la iglesia. Ahorita vamos a ver por qué. La segunda es la interpretación simbólica o espiritual, la cual nosotros adoptamos como iglesia en este tiempo. Tipos simbólicos o espirituales para cualquier época, no solamente para la época del primer siglo, sino hasta la actual. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, son estos 2 tipos de interpretaciones. Vamos a ver cada uno. Ay, aquí me faltó una. No, sí está bien. Permítanme tantito. Ya no sé ni cómo la hice. Ok, no, sí estoy bien. Gracias. Lo que pasa es que añadí ahí unas diapositivas. Ok, vamos a ver la primera de ellas. La interpretación histórica. Permítanme. Yo mismo lo hice, ya me hice bola. Ok, aquí está. La interpretación histórica. Bien, todas las fotos que puse aquí son reales. Si dices, ¿cuál es la iglesia de Éfeso? Ahí está. ¿Sí? Las ruinas de la iglesia de Éfeso. Esto pues da veracidad, ¿verdad? De que el mensaje fue dicho a una iglesia que es ¿verdad? Que existió. Quizás están las ruinas, pero existió. Dice ahí, Éfeso, iglesia apostólica del primer siglo, aproximadamente del año 30 al año 100 después de Cristo. La iglesia del primer amor, así es que se le conoce a la iglesia de Éfeso. Vayan haciendo ahí sus anotaciones. Éfeso, conocida como la iglesia del primer amor. Representa la etapa pura y fervorosa de los apóstoles, Pablo, Juan, Pedro, por ejemplo. Sin embargo, ya en el año 95 después de Cristo, Jesús les reprocha. Imagínense, está la iglesia primitiva en su primer amor, pero pasan los años y Jesús, nuestro Señor Jesús les reprocha algo. Has dejado tu primer amor.
Históricamente, tras la muerte de los apóstoles, la iglesia comenzó a caer en formalismo y perder la pasión inicial por Cristo. Al principio todos trabajaban arduamente, compartían el pan unos con otros, oraban todos los días, se congregaban, compartían del mensaje, pero al pasar de los años se vino enfriando, ¿verdad? Entonces comenzó a caer en formalismo y perder la pasión inicial por Cristo. Y aquí hay una promesa en esta iglesia de Éfeso, y ahí viene la cita también, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. La promesa aquí es promesa, acceso al árbol de la vida. ¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada que nuestro hermano daba? Pero tengo contra ti que has dejado tu único y primer amor. Bien, si lo aplicamos a esta primera parte de que las 7 iglesias en una interpretación histórica, habla entonces de la iglesia primitiva, ¿verdad? De los primeros cristianos, que se fueron enfriando, y por eso Jesús les dice, has dejado tu único y primer amor. Vamos a verlo desde una perspectiva histórica. Amén. Avanzamos a la siguiente. Esmirna. Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida, aproximadamente en el año 100 al 313 después de Cristo. La iglesia fiel en medio de ¿dónde? Del sufrimiento. Corresponde a los siglos de crueles persecuciones romanas a través de Nerón, Domiciano, Decio, Diocleciano, gracias. No recibe ninguna reprensión. Esta iglesia no recibe ninguna reprensión, pero fíjense lo que Jesús les dice. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esmirna significa, curiosamente, mirra. Mirra, un perfume que sale del sufrimiento. Sabemos que la mirra es, no sé si sea un ungüento o un polvo, el cual se utiliza ¿para qué? ¿Qué tiene que ver? Para ungir a los muertos. Tiene que ver con muerte. Fue la etapa de mártires como Policarpo e Ignacio. Ustedes investiguen quién fue Policarpo, quién fue Ignacio. Entonces a esta iglesia históricamente, si estamos interpretando históricamente, se le conoce como la iglesia perseguida. La iglesia fiel en medio del sufrimiento. Es muy diferente a la primera, ¿verdad? A la de Éfeso, donde se dio el cristianismo y dejaron su primer amor. Bueno, ahora sigue esta iglesia, pero ahora a través del sufrimiento es perseguida. Avanzamos a Pérgamo. Pérgamo, la iglesia que se alía con el poder político. Todo iba bien hasta ahí, ¿verdad? Pero se alía con el poder político en el año 313 al 590 después de Cristo. La iglesia del compromiso, así se le conoce esta iglesia históricamente, la iglesia del compromiso. Comienza con el emperador Constantino. ¿Recuerdan que estudiamos a Constantino? El emperador Constantino en el famoso Edicto de Milán en el año 313 y culmina cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio. Se mezcla con el paganismo, el culto al emperador, ídolos, jerarquías políticas. Estudiamos un poquito acerca de cómo eran las construcciones o cómo son construcciones, ¿verdad? En la iglesia tradicional. Bueno, pues todo esto comienza esa mezcla. Jesús menciona que ahí es que, y aquí hay algo duro, el trono de Satanás, referencia al altar de Zeus y al culto imperial. Viene una reprensión de parte del Señor Jesús. Tú que toleras la doctrina de Balaam, y aquí habla de una mezcla de fe con el mundo, o las cosas mundanas. ¿Vamos comprendiendo todo este escenario? Porque este estudio de la interpretación histórica, porque va paso a paso, ¿verdad? Bien, ahí está la foto, miren, vean la iglesia de Pérgamo, las ruinas, una iglesia que existió. La iglesia de Tiatira.
conocida como la Iglesia medieval, del 570 al 1517 después de Cristo. La Iglesia de la Edad Media y el papado dominante. Vuelvo a repetir, el papado dominante. Es el periodo largo. Jesús la reprende por tolerar ¿a quién? A Jezabel, símbolo de falsa doctrina, de idolatría, de corrupción y obras para ganar la salvación. ¿Ya le sonó algo ahí? Corresponde a la Iglesia Católica Romana medieval, donde surge la famosa Inquisición, la venta de indulgencias, el culto a María y a los santos, y poder político absoluto. ¿Recuerdan que la Iglesia Católica quería tener todo el control, dominar? Bien, pues aquí en la Iglesia de Tiatira es el llamado que se le hace. Promesa del Señor Jesús para los fieles, que les va a dar autoridad sobre todas las naciones. Y ahí está la foto de las ruinas de la iglesia de Tiatira. Hasta aquí, ¿qué te parece? ¿Es interesante esto? Verlo desde un contexto histórico. Sí, ¿verdad? Avanzo a la iglesia de Sardis. Sardis, que se le conoce como la iglesia de la Reforma. 1517 a 1550 aproximadamente. La iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Representa la Reforma protestante. Ahí surge Lutero, Calvino, Zwinglio. Aunque trajo gran luz, recuperación de la justificación por fe. ¿Recuerdan que se levanta Lutero y dice no es por fe, no es por obras, sino es por salvación, por fe, por gracia? Muchas iglesias quedaron en ortodoxia muerta, ritualismo y falta de vida espiritual real. Aquí Jesús les dice, despiértate o despierta y fortalece lo que aún te queda. ¿Por qué? Porque se habían levantado algunos personajes muy importantes en la historia cristiana como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, ¿verdad? Que empezaron a defender la Biblia, empezaron a defender la fe. Entonces, despierta y fortalece lo que queda. Ahí está la foto de las ruinas de la iglesia de Sardis. Es curioso verlas, ¿verdad? No solamente leerlas en Apocalipsis, sino cuando uno ve las imágenes, dice uno, pues, esto es real. Un mensaje a cada una de esas iglesias. Avanzo a la iglesia de Filadelfia, iglesia misionera y de avivamiento, del año 1750 a 1900 aproximadamente. Es conocida como la iglesia del amor fraternal y la puerta abierta. Corresponde a los grandes avivamientos, como fue el caso de John Wesley, de Whitefield, y la era misionera moderna como William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone, entre otros, ¿verdad? A pesar de tener poca fuerza, Jesús les abre una puerta que nadie puede cerrar. Fue la etapa de expansión misionera mundial y énfasis en la santidad personal. ¿Sí? Tiempos que Dios ha permitido, ¿sí? de diferentes, a través de diferentes personas para un gran avivamiento, para que la palabra fuera predicada en muchos otros lugares. Ahí están las ruinas de la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Se ve impresionante ahí esa foto. Y la iglesia de la Odisea, es conocida como la iglesia de los últimos tiempos, del año 1900 hasta el regreso de Cristo. Esperamos el regreso de Cristo, entonces pudiéramos decir históricamente que nosotros entramos ahí, ¿sí? Una iglesia actual. Pero fíjense cómo la conoce el Señor, como la iglesia tibia, la iglesia materialista y autosuficiente. Representa la iglesia moderna y posmoderna, rica en bienes, rica en tecnología y programas, pero espiritualmente pobre, tibia
y ciega. ¡Wow! En lugar de que con tanta tecnología avancemos, ¿cómo nos ve el Señor? Tibios, pobres, espiritualmente, ciegos. Jesús está afuera tocando la puerta. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Es la etapa actual caracterizada por el evangelio de prosperidad y la falta de celo por la palabra de Dios. ¿Cómo ven esta última? ¿Está llamando nuestra atención? Y eso que estamos viendo, la interpretación histórica a través de más bien la iglesia a través de los tiempos, ¿verdad? En esta interpretación histórica. Ahí están la foto de la iglesia de la Odisea. Se ve que fue una iglesia muy grande. ¿Amén? ¿Está hablando Dios a tu corazón? Bien. La segunda interpretación que veíamos es la interpretación simbólica o espiritual. Ok, ¿a qué se refiere esto de simbólica? Aquí las 7 iglesias van más allá de su contexto histórico y se convierten en símbolos o tipos espirituales que representan cualquier iglesia o cualquier creyente en cualquier época de la historia. ¿Qué significa esto? Que nos podemos identificar con cualquiera de estas 7 iglesias según lo que estemos atravesando, pero de una forma ya vista desde una forma simbólica o un tipo espiritual. Vamos a explicar un poquito esto. Un ejemplo sería cuando lleguemos ahí al número 7 y veamos el número 7 en Apocalipsis. En la Biblia simboliza completitud y perfección el número 7. Por eso Jesús elige exactamente 7 iglesias para mostrar todos los posibles estados espirituales que puede tener una iglesia. ¿Sí? Jesús va mucho más allá cuando está hablando en un tipo espiritual. ¿Por qué? Porque es capaz de hablar la palabra a cada corazón, a cada uno de nosotros. Bien, cada iglesia es un espejo de cualquier congregación o cristiano individual que pueda verse reflejado el día de hoy. Éfeso, conocida como iglesia ortodoxa pero fría, o sea, sin su primer amor, que es Cristo. Esmirna, iglesia pobre pero fiel en la persecución. Pérgamo, iglesia que compromete la verdad por comodidad. Ay, ¿el Señor está hablando? Tiatira, iglesia tolerante con pecado y falsa doctrina. Sardis, iglesia con fama de viva pero espiritualmente muerta. Filadelfia, iglesia pequeña pero con puerta abierta de bendición. La Odisea, iglesia tibia, autosuficiente y materialista. Esta interpretación es atemporal, o sea, no es justamente a un momento, sino todos los tiempos, todos los momentos. El mensaje de Cristo sigue siendo actual en el año 2026, en México, en cualquier país y en cualquier denominación. Por eso termina cada carta con la misma frase. Si ustedes leyeron capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, va a terminar cada mensaje de las iglesias con la misma frase. El que tiene oído, pónganse la mano en el oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante, ¿verdad? Que en cada una de ellas diga la misma palabra. El que tiene oído, ¿sí tienen oídos? Sí, pero ya me falla, ¿verdad? Acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu quiere decirle, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comprender un poco más qué es esto de símbolos o esa interpretación de tipos. Bien, en Apocalipsis se usan imágenes, símbolos, números para transmitir verdades espirituales profundas. Los números no son siempre literales, sino simbólicos. Casi todos provienen ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Esto es muy interesante.
A continuación, aquí puse los números más importantes, algunos de los números importantes y su significado. Por ejemplo, el número 1, ¿qué puede simbolizar? Unidad y soberanía de Dios. Un solo trono, un solo cordero, un solo salvador, una sola salvación, etcétera, etcétera. Un solo bautismo. ¿Qué significa el número 1? Unidad y soberanía. ¿Sale? El número 2, testimonio fiel. Tenemos a los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, y nos vamos a topar con el número 2 también cuando estemos estudiando a lo largo de Apocalipsis. El número 3 simboliza divinidad y perfección espiritual. El 3 veces santo, 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 por ejemplo. Y nos vamos a encontrar con el número 3 también, ¿verdad? Como algo simbólico, pero que si lo estudiamos va a tener nos va a decir algo, va a interpretarse como algo. El 3,5, por ejemplo, pues aquí, o 42 meses, 1260 días, la Biblia aquí en Apocalipsis también nos dice tiempo, tiempos y medio tiempo, está hablando de 3,5, o sea, años, periodo limitado de tribulación y sufrimiento. La mitad de 7, 3,5, representa que el mal tiene poder, pero solo por un tiempo corto. Porque ¿en quién está el poder? En Dios solamente. Ok, el número 4 simboliza la creación y la tierra. Nos vamos a encontrar con frases como 4 seres vivientes, los 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra, los 4 vientos, etcétera, ¿verdad? ¿Sí están anotando cada uno de los números? Número 6 simboliza imperfección humana, o sea, casi 7, pero no es 7, es 6. El hombre fue creado ¿en qué día? En el 6º día. El número de la bestia también es ¿cuál? 666. Fracaso total, triple imperfección. El número 7 simboliza perfección y plenitud divina. El número más importante del libro, ¿cuál es? El 7. Nos lo vamos a encontrar muchas veces el número 7. Aparece más de 50 veces, por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 candeleros, los 7 espíritus, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, 7 truenos. O sea, 7, 7, 7, 7, 7. El número 12 simboliza al pueblo de Dios. Nos lo vamos a encontrar también en Apocalipsis. Por ejemplo, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. 24. Nos vamos a encontrar ancianos, ¿sí? 12 más 12, obviamente da 24, representan a todo el pueblo de Dios. Está también el número 144,000. 12 tribus, por ejemplo, 12 por 12, 1000, número simbólico de los sellados, lo vamos a ver más adelante también. Simboliza a todo el pueblo de Dios protegido en la tribulación. Nos vamos a encontrar también con el número 1000, gran cantidad o periodo completo, no necesariamente algo literal. Por ejemplo, el milenio, que son 1000 años, simboliza el reinado completo de Cristo con sus santos. Muchos lo interpretan como la era actual de la iglesia. Hay muchos que dicen, ya estamos en el milenio. No, todavía no. Todavía no estamos en el milenio, una mala interpretación. Y el número 10,000 o 10,000 millones de millones, más bien aquí millones de millones, número incontable de ángeles y redimidos. Lo pueden ver ahí en Apocalipsis 5:11. O sea, números infinitos. Ok, ¿qué te parece esto? Es interesante el ver ya los números como algo simbólico, como que algo me quiere decir, que si le rasco y le estudio va a sacar mucha información. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos a entrar ahora. Ya vimos a las 7 iglesias vistas desde un panorama histórico, una interpretación histórica. Ahora vamos a verla en una interpretación simbólica o espiritual. Aquí vamos a parar bien nuestros oídos. Aquí Dios va a estar hablando a cada uno de nosotros, a cada una de la iglesia o en esta iglesia, pero también en lo personal.
La iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdas que en la primera parte te hablaba acerca de Jesús presentándose tal cual es, sus atributos, su personalidad? Bien, al principio de cada una de las iglesias, Jesús mismo se va a volver a presentar en diferentes partes, ¿verdad? Y describiéndose de diferentes formas. Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso como el que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candelabros. ¿Qué significaba el número 7? Perfección, ¿verdad? Solamente algo, un atributo de Dios, un atributo de nuestro Señor Jesús. El que tiene las 7 estrellas y anda en medio de los 7 candeleros dice eso. Y si Jesús lo dice, significa que es algo muy importante para cada uno de sus hijos, para cada una de sus iglesias. Ok, Éfeso se le conoce también como la iglesia preocupada, anota eso. La iglesia preocupada. Y vamos a ir evaluando en lo personal, ¿en qué iglesia o dónde va a encajar esta iglesia de Unifam Aragón? Es una iglesia preocupada, vamos a ver por qué. Significado, deseable. Características, fe, paciencia, verdad doctrinal. ¿Tenemos una sana doctrina? ¿Cómo consideras a Unifam Aragón? ¿Con una sana doctrina o le falta? ¿No? Gloria a Dios. Entonces, vayamos anotando ahí palomitas o taches. Fe. ¿Tenemos fe? Si oramos por un enfermo, claro que va a sanar. ¿Creemos en el Señor Jesús? Amén. Paciencia. Yo considero que sí. Hay algunos impacientes, pero mayormente hay muchos pacientes que toleramos, que aguantamos. Observación del Señor Jesucristo. Has dejado tu primer amor por Cristo. Otras cosas han tomado el lugar que le correspondía a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Nos hacía el llamado el hermano Marciano la semana pasada. Has dejado tu primer amor. Y no porque lo digas de palabras, sino tus hechos son los que están hablando. Recuerda de dónde caíste y arrepiéntete. Dice, y si no lo haces, quitaré tu candelero. ¿Dónde están ese candelero? ¿Recuerdas en el capítulo 1 que lo vimos? En la visión del Señor Jesús, cuando lo imaginamos con el cabello blanco, los ojos de fuego, el cinturón de oro. ¿Sí lo recuerdas? ¿Dónde estaban esos candeleros? Frente al Señor Jesús, uno de cada lado. Bien, si están delante del Señor, ¿y eso representa qué? Tu vida, mi vida. Y el Señor Jesús dice, si no regresas, si no te arrepientes y vuelves a tu único y suficiente Salvador, entonces yo mismo, dice el Señor Jesús, voy a quitar el candelero de su lugar, de tu lugar. O sea, te voy a quitar, porque las cosas de Él no son importantes para ti. El Señor Jesús da una oportunidad, pero también te dice, arrepiéntete. Y si no lo haces, también Él es un juez justo. ¿No quieres saber nada de mí? Pues ni modo, mijito, quito el candelero de su lugar, porque no te interesa. Promesa, te daré, si lo haces, te daré de comer del árbol de la vida. ¿Quién quiere comer del árbol de la vida? Yo. Gloria a Dios. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Y para poder comer del árbol de la vida, significa que vamos a estar ahí. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Quién quiere estar en el paraíso? Gloria a Dios, ¿verdad? Hay cosas hermosas que Jesús tiene preparado para cada uno de nosotros. Bien, ahí volví a poner las fotos. La iglesia, las ruinas de la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdas ese rostro? ¿Sí? Es como si el Señor Jesús te estuviera diciendo ahorita, te estoy viendo. Escuchen lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. ¿No termina así?
Ok, avanzamos. La iglesia de Esmirna. Jesús aquí se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Esmirna se le conoce como la iglesia perseguida. Significado, lo veíamos, mirra. Ajá. Características de esta iglesia: sufrió martirio o sufre martirio y persecución. ¿Tienes pruebas ahorita? ¿Sí o no? A ver, levante, ¿quién tiene pruebas ahorita? Fuertes, pequeñas, por enfermedad, por economía, por lo que sea. ¿Hay pruebas? Bien, entonces entramos aquí. Martirio y persecución. Sí, muchos te dicen, ay, eso que eres cristiano y mira cómo estás. Observación. Observación que hace el Señor Jesús. El diablo echará a algunos a la cárcel, pero no temas, en medio de la tribulación, sé fiel. ¿Está hablando Dios en este momento? ¿Está hablando el Espíritu a su iglesia? En medio de las tribulaciones, ¿sí? No tengas miedo de la tribulación que estás atravesando, mantente fiel. Fiel hasta la muerte, y la promesa: te daré de la corona de la vida. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahí viene la cita, ¿verdad? Entonces, el diablo se está encargando de hacer la vida de cuadritos de todo cristiano, todo aquel que se diga hijo de Dios. Mientras más te metas con Dios, mientras más le sirvas a Dios, ¿qué crees? Más problemas vas a tener. Pero hay una promesa de parte del Señor: no temas en medio de la tribulación, mantente fiel. Sí, es que a veces ya ni ganas de orar tengo. Pues conéctate a la oración, aunque no tengas ganas. Es que no quiero estudiar la palabra, no me da tiempo. Métete al estudio de la palabra, mantente fiel. Hay una promesa de parte del Señor Jesús, ¿verdad? Si tú permaneces fiel, dice el Señor, yo te voy a dar la corona de la vida. La corona es un regalo que Dios nos va a dar, que es la vida eterna. Amén. El poder estar con Él. Cuando lleguemos con Él, no vamos a llegar así como estamos, para empezar. El Señor se va a encargar de darte un cuerpo nuevo. ¿Qué más? Un nombre nuevo. ¿Sí? Te va a dar coronas. ¿Sí? Te va a permitir comer del árbol de la vida. Te va a dar la oportunidad de estar cerca de Él. Pregunto, ¿qué más quieres o qué queremos? Mantengámonos fieles, hermanos. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. El Espíritu dice que escuchemos lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Amén. La iglesia de Pérgamo. Aquí Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Imagínate al Señor Jesús con la espada desenvainada con 2 filos. ¿Sí? Que si avientas un cabellito, lo corta a la mitad. Tan afilada. Ok, a la iglesia de Pérgamo se le conoce como la iglesia descuidada. ¿Eres descuidado? ¿Eres descuidada? Significado: estatura y elevación de poder, o sea, soberbia. Características: alianzas mundanas, gran crecimiento externo. Observación del Señor Jesús a esta iglesia de Pérgamo: retienes falsas doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas. Hasta los vamos a ver. Arrepiéntete, dice el Señor, si no vendré pronto a ti. Pero yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? En el trono ¿de quién? De Satanás. Fíjate qué fuerte está hablando el Señor Jesús a esta iglesia. Sí, eres soberbio, desventurado, te crees rico, pero en realidad estás bien pobre, porque estás sentado en el trono ¿de quién? De Satanás. Promesa: te daré de comer del maná escondido y te daré una piedrecita blanca. ¿Con qué? Con un hombre nuevo. ¿Quién quiere un hombre nuevo?
Ay, es que no me gusta el mío. No, no es por eso. Es porque el Señor tiene algo preparado mucho mejor. Amén. ¿Qué significa esto de que retiene las falsas doctrinas de Balaam? Ahí lo puse abajo en el cuadrito amarillo. Balaam, el profeta mercenario del Antiguo Testamento. Es un personaje histórico real. Ahí vienen las citas en números 22 al 24 y 31, 16. Era un profeta famoso en esa época, pero amaba el dinero más que la verdad. El rey Balac de Moab lo contrató para maldecir a Israel. Dios le impidió maldecir y lo obligó a bendecir al pueblo. Números 23, 24. Era frustrado. Balaam dio un consejo perverso. Fíjate qué hizo. Haz que los israelitas coman de los sacrificios a los ídolos y cometan inmoralidades sexuales. No más hizo eso. Y el Señor Jesús está reclamando aquí a la iglesia de Pérgamo que retiene falsas doctrinas como la de Balaam y los nicolaitas. Dentro de Balaam también el resultado, miles de israelitas cayeron en pecado sexual, de idolatría y murieron. ¿Seguirá sucediendo esto? Sí. Los nicolaitas, grupo herético del siglo I. Nombre proviene del griego nikao, que significa conquistar, y laos, que significa pueblo, los que conquistan y dominan al pueblo. Eran cristianos que promovían una enseñanza muy peligrosa. Decían, ya que somos salvos por gracia, podemos vivir como queramos. Comer carne sacrificada a ídolos y practicar inmoralidad sexual, exactamente lo mismo que enseñaba ¿quién? Balaam. Probablemente empezaron como una secta que separaba lo espiritual de lo físico, diciendo que el cuerpo podía pecar y el espíritu seguía puro. ¿Cómo ves? Yo diré aquí de cuál fumaban. ¿No estaban con algunos de ustedes? No es cierto. No, ¿verdad? Por eso el Señor recrimina y les dice, conozco tus obras y dónde moras. ¿En dónde? En el trono de Satanás. Y de ahí no los baja. Pero dice, te daré de comer si te arrepientes y vuelves al camino, si me buscas de todo corazón, te daré de comer del maná escondido. Y es más, te voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Tremendo, ¿verdad? Avanzamos a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, conocida como la iglesia negligente. ¿Será que aquí hay mucho negligente? ¿O seremos negligentes? Significado, dulce aroma, sacrificio de labor. ¡Ah, cómo trabajan los de Unifam Aragón!, ¿verdad? Características, falsos maestros, corrupción doctrinal. Observación, dice el Señor Jesús a esta iglesia, tienes algunos que cometen fornicación. Toleras a Jezabel, que dice ser profetisa y no lo es. Los que son fieles, manténganse así hasta que yo regrese. Les doy tiempo para que se arrepientan y la arrojo en gran tribulación y heriré a sus hijos. Habla aquí de la gran ramera. ¿Sí? La arrojaré a gran tribulación y heriré a sus hijos. Una promesa que da aquí el Señor Jesús. Te daré autoridad sobre las naciones y la estrella, y te daré la estrella de la mañana. Bien, ¿quién es Jezabel? Aquí menciona Jezabel, ¿verdad? Toleras a Jezabel, que dice ser profetisa, pero no lo es. Pareciera, pero no es. Suena como, pero no es. Ok, Jezabel, la reina perversa del Antiguo Testamento, personaje histórico real, ahí en primer libro de Reyes, capítulo 16 del 21, de hecho la estamos estudiando el miércoles, ¿verdad? Princesa fenicia, hija del rey de Sidón, esposa del rey Acab de Israel, uno de los reyes más perversos que tuvo Israel.
Introdujo en Israel el culto a Baal y el culto a Asera, que es idolatría pagana. Persiguió y mató a los profetas de Jehová. Elías la enfrentó en el monte Carmelo, ¿verdad? Y mató ahí a sus profetas. Promovió la inmoralidad sexual. Fíjate todo lo que hizo esta mujer. Promovió la inmoralidad sexual, puso la prostitución sagrada del culto a Baal, mentiras, manipulación y asesinato. Ejemplo, mató a Nabot por robar su viña, ¿verdad? De repente le gustó un terrenito acá, pero vio que no lo podía tener. ¿Y qué hizo Jezabel? ¿Cómo que no? Aquí mis chicharrones truenan. Y sí, porque sí. Bien, murió de forma violenta y humillante, como profetizó el profeta Elías en segundo libro de Reyes 9. En el Antiguo Testamento, Jezabel se convirtió en el símbolo de la seducción religiosa, la idolatría y la corrupción moral dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué lo hizo ver tan normal? Te voy a explicar un poquito cómo era esto. En los templos paganos de los que menciona aquí, de Baal y todos esos, se manejaba lo que eran los sacerdotizos y sacerdotisas. Voy a ponerlo así. ¿Y quiénes eran ellos? Pues eran personas que según trabajaban en ese templo, pero que ofrecían sus servicios sexuales. Imagínate esto. Y pensaba la gente que al asistir a aquel lugar y tener relaciones con ese tipo de personas, era un culto a ese Dios, a los dioses que estaban allá. Entonces, quiero que tomemos esto en cuenta, que la gente consideraba como algo normal, que era malo hacer esto fuera del templo, pero era algo normal para ellos hacerlo dentro del templo. ¿Por qué? Porque era un lugar permitido, entre comillas. ¿Sí ves la gravedad entonces de lo que promovió Jezabel? Por eso el Señor les dice, tienes algunos que cometen fornicación y toleras a Jezabel, que dice ser profetisa, ¿sí? Y toma el nombre de Dios quizá y en una forma espiritual y tú dices aleluya, pero que no lo es, que no era la forma correcta, era una mentirosa delante de los ojos de Dios. Aquí Jesús, lo omití, ¿verdad? Jesús se presenta como el que tiene ojos de llama de fuego y pies semejantes a bronce. ¿Sí lo estamos imaginando? La iglesia de Sardis. Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Número qué? 7. Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sardis, conocida como la iglesia sin poder. Significado, príncipe de gozo. Características, tenía una fe agonizante y ritualismo. Observación del Señor Jesús a esta iglesia: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Aparentas estar vivo, pero en tu corazón estás muriendo y tus obras son imperfectas. Acuérdate, guárdalo, arrepiéntete, si no vendré como ladrón. Sí, ladrón en la noche, y quitaré, ¿y qué va a quitar? El candelero de tu lugar. Ajá, tu vida de delante de Dios. Ok, a ver, me regreso aquí tantito. Tienes pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿Estaremos ahí? ¿O estaremos en el otro grupo? Aparentas estar vivo, pero en tu corazón estás, ¿qué? Muerto. Tú podrás decir, no, yo sí estoy vivo. Y yo no estoy muerto. Y mis obras son perfectas. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? Decía mi hermano Marciano, decimos que sí, pero no. Amo a Dios, pero tus obras son imperfectas. ¿A qué tipo de obras nos estamos refiriendo? Voy a ponerlo todavía más gráfico. Se nos invita a la oración los días lunes y jueves, y hay cosas más importantes, cualquiera ponle nombre,
que la oración. Se nos invita a una reunión X de la iglesia, X estoy hablando en general, pero prefiero no ir. ¿Sí te das cuenta? O somos o no somos. Aquí el Señor dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que son fieles, pero hay otras que aparentan estar vivas, pero en su corazón están muriendo. No les interesa, sus obras son imperfectas. Dice la palabra, el hombre de doble ánimo es imperfecto en todos sus caminos. Dice al final, ¿verdad? Escuchen lo que el Espíritu está hablando a cada corazón, a cada persona. Amén. La promesa del Señor Jesús, si cambias, si analizas esto y lo cambias, lo transformas, te vestiré de vestiduras blancas y confesaré tu nombre delante de mi Padre. ¡Wow! Imagínate que esté yo, me voy a poner de ejemplo yo, o cualquiera de ustedes, delante del Señor y delante del Padre, y el diablo atrás acusándole, no, Señor, ¿viste a Susana? No, si te contara, Señor. Pero aquí va a haber algo, el Señor Jesús va a confesar a la hermana Susana delante del Padre. ¿No es esto hermoso? Sí hizo eso, pero ella cambió, se transformó a través de mi sangre preciosa, me aceptó como Señor y Salvador. Sí se equivocaba, pero ella creía fielmente. ¿Estamos entendiendo el mensaje que Dios quiere para cada una de las iglesias? Dice, al que venciere, fíjate esto, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque el Señor tiene el poder para borrar su nombre del libro de la vida por causa de las obras imperfectas. Está hablando de personas que no han manchado sus vestiduras, o sea, perfectas, pero también está hablando de personas imperfectas, que en un tiempo fueron perfectas, pero se fue menguando su fe, se fue desapareciendo hasta que llega el momento que te apartas. Bien, pues el Señor agarra una gomita y borra el nombre de su libro, tu nombre de su libro. No lleguemos hasta el extremo, hermanos. Estamos hablando de personas perversas, malas. Y estoy seguro que aquí no hay personas malas ni perversas. ¿Sí? Entonces, escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Así está la iglesia de Sardis. La iglesia de Filadelfia. Jesús se presenta como el santo y verdadero que tiene la llave de David, el que abre y cierra. La iglesia de Filadelfia es la iglesia perseverante. Significado de Filadelfia, amor fraternal. Características, evangelización y misiones. Creo que aquí Dios nos está hablando. Observación, aún tienes poca fuerza. Retén lo que tienes y continúa guardando mi palabra. Has puesto delante de ti una puerta abierta. Entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos, pero no lo son. O sea, como que se sienten hijos, pero ¿qué? No lo son. Ajá, entonces nos dice, tienes poca fuerza. Sí, tenemos poca fuerza. Son muchos los problemas, ¿verdad? Pero dice el Señor, retén lo que tienes y continúa guardando mi palabra. Y hay una promesa del Señor Jesús para esta iglesia de Filadelfia. Te haré columna en el templo de mi Dios. O sea, que vas a estar ahí parado en el templo de Dios. Y nunca más saldrás de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¡Wow! No dejo de maravillarme de la palabra de Dios. Si ya me dio un cuerpo nuevo, si ya me dio un nombre nuevo, si me puso vestiduras blancas, limpias, resplandecientes, me limpió de pecado, de maldad, y encima de todo me dice que va a poner en mí el nombre de su Dios, de su Padre. ¿No es esto maravilloso? ¿No queremos estar ahí? ¿No queremos de verdad hacer bien las cosas?
Gloria a Dios, ¿verdad? Al que venciere, al que venciere, dice, te guardaré de la hora de la prueba. ¿A quién le gusta la hora de la prueba? A nadie, ¿verdad? Cuando estemos estudiando más adelante acerca de la gran tribulación, vamos a desear no pasar por esa tribulación, porque es muy grande. Dijo el Señor Jesús, principio de dolores es este, pero vienen cosas terribles. El amor de muchos se enfriará y muchos se entregarán aún a su propia familia, a su propio hermano. ¿Sí? Y aquí hay una promesa. Si tú retienes, aunque tienes poca fuerza, si tú retienes lo que tienes y lo guardas con fe, con esperanza y guardas la palabra, hay una promesa del Señor Jesús. Te guardaré de la hora de la prueba. Van a estar los cocolazos a todo lo que da, pero Dios te va a estar guardando en la palma de su mano. ¿No queremos eso? ¿A quién le gustan los problemas? A nadie, ¿verdad? Bien, así es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y vamos a la última, la iglesia de la Odisea. Aquí Jesús se presenta como el amén. A ver, repite. Amén, así sea. El testigo fiel, el que todo lo está viendo. Y verdadero. El principio de la creación. ¡Wow! Aquí Jesús autonombrándose, ¿verdad? Yo estuve en la creación. Cuando fue formado el cielo y la tierra y las estrellas y todo lo que hay en la tierra, está diciendo aquí, yo estaba ahí. El único poderoso que estuvo ahí, ¿sí? Habla a la iglesia de la Odisea, la iglesia indiferente. ¿Eres indiferente? ¿Cuántas veces se nos hace un llamado y mejor no? Significado, laicos. Características, wow. Apostasía. Observación, y aquí el Señor sí les dijo las cosas muy fuerte, ¿verdad? No eres frío ni caliente. ¿Qué dice? Añadiendo a la cita. Ojalá fueses frío y caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. En pocas palabras, me das asco por cómo eres. El Señor no se tentó el corazón aquí con la Odisea, ¿eh? No sabes que eres un miserable. Tus riquezas materiales te han cegado a la vergüenza espiritual. Te aconsejo entonces que de mí compres oro refinado en fuego. Sé celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esa puerta que el Señor Jesús está tocando ahí no es para los incrédulos. ¿Qué crees? ¿Es un mensaje para quién? Para la iglesia. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y me abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Pero le dice, no eres frío ni caliente, eres un tibio. Vamos a analizar un poquito esta palabra. Tibieza espiritual. ¿A qué te suena? A que estás un pie con Dios, pero un pie en el mundo. Dios te dice, cambia esto, haz esto, cambia tu forma de ser, tu actitud, y tú dices, gloria a Dios, pero en el mundo, ay Señor, es que tú sabes que soy carne. Es que no puedo, y puro pero. Ojalá, dice el Señor, ojalá y fueses frío, un extremo o el otro extremo, pero ahí estás, tibio, me das asco. ¿Y alguien que te da asco lo vas a tener enfrente? Claro que no, agarra la gomita al Señor Jesús, hasta lo borra más rápido, ¿verdad? Porque me da asco. Pero da el consejo, ¿verdad? Dice, tus riquezas materiales te han cegado. Y a la vergüenza espiritual.
te aconsejo, y todavía le da un consejo, ¿verdad? Te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? ¿De qué está hablando aquí? Vamos a hacer un poquito de interpretación. El oro, para convertirse en un metal precioso, para convertirse en un metal puro, ¿qué necesita pasar? Por el fuego, un refinamiento. Y no es una vez, son muchas veces, quizás hasta 7 veces. Pero una vez que pasa todo ese refinamiento, queda completamente puro. Pero aquí pregunto, ¿el refinamiento será algo no doloroso? ¿Por qué tenemos pruebas? ¿Por qué nos hallamos en diferentes circunstancias? ¿No acaso será que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros y que nos está puliendo y que nos está refinando? Porque es lo que está diciendo aquí. Te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿En dónde? En el dolor, en el fuego. Sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso de la palabra de Dios. ¿Sí? Señor, no me gusta esto que me estás diciendo, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que tienes o estás pensando lo mejor para mí. Y si es necesario padecer un poquito, Señor, o un muchito, gloria a Dios. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice, ¿verdad?, que debemos estar contentos cuando nos hallamos en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque ahí está trabajando el Señor. Amén. Promesa, te daré que te sientes conmigo en mi trono. Uy, Señor, ¿qué más cosas tienes preparadas para nosotros? Cuerpo nuevo, salvación, limpieza de pecados, ropas, vestiduras nuevas, una piedrecita con mi nombre, coronas. Voy a portar el nombre de Dios, del Padre. Y encima, ¿me prometes que me voy a sentar contigo en tu trono? Hermanos, ¿sí estamos viendo lo que el Señor Jesús quiere para cada uno de nosotros? ¿Sí alcanzamos a dimensionar todo lo que Jesús nos está ofreciendo? Es algo maravilloso. No es nada despreciable, al contrario, son cosas maravillosas. Dice al último, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Podemos identificarnos aquí con Cristo, ¿verdad? Nos está diciendo en pocas palabras, así como yo vencí, ¿qué crees? Tú vas a vencer también. Y así como yo me senté en el trono de mi Padre, a la derecha, tú también vas a estar. O sea, vas a tener victoria segura en Cristo Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Apocalipsis 22, versículos 1 y 3. Ok, el Señor ha hablado a tu corazón y dice el Espíritu que la iglesia escuche lo que el Espíritu está hablando. ¿Está hablando el Espíritu? Y en una forma maravillosa, No solamente nos está regañando, sino que también nos está dando la salida. También nos está invitando a que dejemos la pasividad, la incredulidad, a que seamos personas que realmente agrademos el corazón de Dios. Dios es amoroso, es bondadoso. Dios te ama en gran manera, pero no le gusta muchas veces lo que estamos haciendo. Escuchemos lo que el Espíritu habla a la iglesia en este día. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo. Ahí en sus lugares, cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, una vez más, gracias, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, como espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne la mente, el corazón y lo más profundo de nosotros.
Gracias, Señor, por el mensaje de este día. Gracias por enseñarnos a través de este mensaje a las 7 iglesias. Que no se quede solamente en un estudio, Señor, que no se quede solamente en una predicación, sino que podamos profundizar a través de nuestros apuntes, a través de la lectura de tu palabra, leyéndolo una y otra vez, hasta que podamos decir, Señor, gracias porque estás hablando a mi corazón. Gracias porque me estás mostrando aquello que estoy haciendo mal. Gracias porque tienes promesas para mí en base a la obediencia que debo de tener hacia ti. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias porque la iglesia es edificada a través de tu bendita palabra. Obra en cada corazón, Señor, no solamente de los que estamos aquí, sino también de toda persona que habrá de escuchar este mensaje. Habla a los corazones, Señor. Transforma nuestra vida, y si identificamos algo que estemos haciendo mal, que no seamos tibios, sino que realmente te cedamos el lugar para que tú transformes nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a retener lo bueno. Ayúdanos a retener la fe, mantenernos firmes, Señor, hasta el momento que tú habrás de venir. Gracias te damos por este tiempo. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.